Por fin se confirma, por fin tenemos las primeras investigaciones que demuestran que el Tesoro estadounidense ha manipulado al mercado no solo de crédito, sino también al mercado de capitales y con ello ha logrado mejorar las condiciones financieras y hacer que el mercado no sufriese el impacto de la Reserva Federal, el impacto de la subida de tipos, porque los tipos, recordemos, están al 5,5%, la Reserva Federal estaba haciendo un QT o está haciendo un QT, que es reducir su balance, y todo eso no ha generado un efecto restrictivo en las condiciones financieras, sino todo lo contrario. Desde 2023 las condiciones financieras se están relajando y son más favorables para el crédito, la financiación y los mercados. Y de ahí que hayamos visto el movimiento que hemos visto en los mercados y se descubre esta investigación que llevan a cabo Stephen Miran y Nouriel Roubini, que acaban de publicar esta semana, apunta a que el Tesoro estadounidense ha sido el responsable de esto. Y lo ha hecho haciendo una cosa que no se suele hacer, que son las emisiones activistas del Tesoro, o así lo llaman ellos, que básicamente el Tesoro lo que ha hecho es coger y cambiar las emisiones de deuda. En vez de emitir deuda a largo plazo para financiarse, ha decidido poner un gran porcentaje de emisión de esa deuda en el corto plazo. ¿Para qué? Para así favorecer al mercado en un año electoral, cuanto menos curioso. Vamos a ver cómo ha hecho este mecanismo y sobre todo lo más importante, gente, que os estaréis preguntando, porque ya no importa tanto lo que ha pasado, y bueno, hay que mirar atrás para entender qué podemos esperar en el futuro, pero sobre todo importa saber cómo puede impactar esto, porque en la investigación concluyen diciendo que si esto se sigue manteniendo, que si el Tesoro sigue utilizando esta práctica, entonces los impactos pueden ser muy importantes. Es más importante que nunca entender lo que está haciendo el Tesoro estadounidense. Hicimos varios vídeos, gente, en el pasado. En noviembre hablábamos del repo inverso y de cómo el Tesoro lo iba a aprovechar. Vamos a volver a retocar ese tema en este vídeo porque se va a entender todo y va a empezar todo a cuadrar. Y también hicimos otro vídeo donde hablábamos del verdadero rol de la Reserva Federal, que es servir al Tesoro. Y con esto queda más que demostrado que realmente la Reserva Federal importa, pero el Tesoro estadounidense, en un entorno en el que el déficit es del 7% sobre el PIB, importa todavía más. Pues aquí tenemos en pantalla, gente, este estudio, lo vamos a explicar enseguida al detalle y cómo el Tesoro ha logrado esto y sobre todo lo más importante, cuál va a ser el impacto en el futuro de todas estas nuevas medidas que está llevando a cabo el Tesoro estadounidense. Pero antes debemos entender cómo ha funcionado, cómo lo ha hecho, cómo lo hace, para luego poder entender si está cambiándolo o no. Entonces, concluyen en este paper que, como veis, de Stephen Miran y Nouriel Roubini, concluyen básicamente que se calcula que esto que ha hecho el Tesoro ha supuesto una disminución de hasta 25 puntos básicos en los intereses a 10 años. Esto sería como una bajada de menos 0,25%. Es decir, que si el Tesoro no hubiese hecho esto, los intereses a 10 años, en vez de estar en el 4,2 aproximadamente, deberían estar en el 4,5 o 4,6%, ¿vale? Y que este impacto, como sabéis, no es lo mismo reducir los intereses a largo plazo que a corto plazo. Entonces, este impacto sería como si se hubiese hecho una bajada de hasta 100 puntos básicos de la Reserva Federal. Es decir, calculan que todo esto ha tenido un impacto como si la Reserva Federal hubiese bajado un punto porcentual los tipos de interés. Obviamente Yellen ha respondido y ha dicho, oiga, nosotros no lo hemos hecho aposta o no lo hemos hecho queriendo, pero seguramente lo han hecho así y os voy a demostrar en un par de puntos el por qué, porque prácticamente toda la gente del Tesoro ha trabajado en la Reserva Federal y están aplicando cosas que la Fed ha utilizado en el pasado, como por ejemplo, y que utiliza, como por ejemplo el Forward Guidance, y enseguida lo vamos a hablar. Cosas que se han introducido además en este último año, así que es cuanto menos interesante. Primero partamos de las bases. Fijaros, aquí tenemos un índice que es Chicago Fed National Condition Index, que básicamente nos dice cómo están las condiciones financieras. Cuando el índice sube, significa que las condiciones financieras se vuelven más restrictivas, es decir, se vuelve difícil acceder al crédito, acceder a la financiación, y ahí es cuando las condiciones de mercado son malas. Es decir, ahí es cuando te puedes topar con una recesión. De hecho, se ve que cuando sube hay una recesión en gris, ¿no? Ahí es cuando el mercado de capitales puede sufrir, las bolsas pueden sufrir, etc. Cuando las condiciones financieras se relajan, ¿de acuerdo? Se aflojan, entonces las condiciones son buenas. Es decir, puedes pedir más financiación, todo va mejor, el crédito fluye mejor, etc, etc. Entonces, bueno, nos interesa que vaya a la baja. Fijaros que pese a que la Reserva Federal ha mantenido los tipos en el 5,5% y pese a que ha hecho un QT, reducción del balance, ¿de acuerdo? Porque recordemos que la Reserva Federal está dejando vencer sus bonos, sí que es verdad que ha reducido la velocidad del QT porque poco a poco va haciendo medidas para no impactar tanto. Pero bueno, los tipos siguen en el 5,5, ¿no? Entonces, lo lógico sería pensar que están generando un efecto restrictivo, pero ni mucho menos. Fijaros, desde 2023 las condiciones financieras han ido a la baja.
es decir, se han aflojado. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues dicen en la investigación que el Tesoro tiene parte de culpa y el Tesoro es quien podría estar detrás. Partamos de lo más básico. Recordemos que el déficit de Estados Unidos ahora mismo es del 7%. De hecho, acaba de llegar la deuda a 35 billones o trillions estadounidenses ahora mismo, hace poco, ayer. Entonces, bueno, pues sabéis que Estados Unidos tiene una deuda enorme y se sigue endeudando. Y puede hacerlo porque tiene el dólar. Obviamente todo esto tendrá un impacto a futuro, obviamente los gastos de los intereses son cada vez mayores, pero sigue endeudándose. Es un déficit del 7% actual el que tiene, ¿de acuerdo? Sobre el PIB. Entonces, ese déficit hay que financiarlo. Recordáis que el déficit nace porque cuando tu gasto supera tu ingreso, es decir, gastas más de lo que ingresas, tienes un saldo negativo y eso es el déficit, ¿de acuerdo? Lo que pasa que tú y yo, cuando tenemos un saldo negativo, el banco nos llama y nos dice, oye, crack, te corto la tarjeta de crédito, te corto la tarjeta de débito y ya no puedes gastar. Pero lo que hace el gobierno es que puede seguir gastando, sigue gastando, es una especie de impresión de dinero. Ahí es cuando el gobierno imprime dinero, porque cuando el gobierno gasta lo que no tiene, está imprimiendo dinero. Ahora bien, luego necesita financiarlo. ¿Y cómo lo financia? Pues emitiendo deuda, ¿de acuerdo? Entonces los gobiernos emiten deuda, ya sabemos, ha llegado a 35 trillions en Estados Unidos. ¿Y cómo se emite la deuda? Pues es el Tesoro estadounidense quien lo lleva a cabo, ¿de acuerdo? El Tesoro es quien decide las emisiones de deuda, cómo se van a llevar a cabo a través de subastas. Entonces subastan, pues ya sean, vamos a dividir porque obviamente tú puedes subastar pues desde bonos a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 20, 30, 40 o letras a 12 meses, 6, 3, entonces es el Tesoro el que decide la composición de esta deuda que emite. Y ahí es donde el Tesoro tiene que buscar un poco la mejor coordinación para buscar el mejor coste de la deuda. De hecho, Druckenmiller, Stanley Druckenmiller, el año pasado culpaba muy fuerte a Janet Yellen porque en 2020 el Tesoro estadounidense, con los tipos prácticamente en el suelo, prácticamente casi en negativo, en el cero, no se financió a largo plazo. Es decir, podría haber emitido deuda a 20, 30 años a unos tipos ridículos que hubiese sido un coste mínimo para el gobierno estadounidense y no lo hizo. Todas las familias sí que lo hicieron, refinanciaron sus hipotecas, refinanciaron su deuda, tomaron la decisión inteligente, pero la secretaria del Tesoro no supo hacerlo. De hecho, Druckenmiller ha ido siempre a saco contra ella por haber permitido eso, ¿no? Porque supuso un coste enorme para el gobierno. Entonces, el Tesoro decide la emisión y vamos a resumirlo en 2 tipos de emisión. Pueden ser emisión de letras o cupones, ¿vale? Letras o cupones. Entonces así lo vamos a diferenciar. ¿Letras qué son? Pues las letras son las que no llevan un pago de cupón, es decir, las letras son normalmente a 12 meses máximo y donde la rentabilidad se da implícita. Esto os dejo un curso completo de renta fija por si os interesa aprender en la descripción, pero vamos, es muy sencillo. La rentabilidad es implícita porque tú compras a un precio menor al que luego vas a recibir. Es decir, si la letra tiene un valor principal de 1000, yo compro la letra, imagina ahora 900. Eso no va así, va en una subasta, pero bueno, imaginar que la compro a 900, pues mi rentabilidad son los 100 que gano, ¿vale? Así van las letras. Los cupones, en cambio, conllevan, a lo mejor los compras por 1000, recibes 1000 a los 5 años, pero conllevan un pago de cupón, que es el interés que vas a ir generando, ¿no? Entonces, a lo mejor me pagan un cupón de $100 al año, ¿no? Durante esos 5 años. Entonces, los cupones tienen una cosa que es un riesgo de duración. ¿Por qué? Porque tienen mayor vencimiento que una letra del Tesoro. Una letra del Tesoro apenas tiene riesgo de duración, le da igual si los tipos de interés se mueven mucho porque no va a impactar. Pero los cupones, los bonos, cuando tú los compras, tienes una cosa que se llama riesgo de duración. Es decir, si los tipos de interés se mueven, pues tu bono se puede ver debilitado en precio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses? Y ahora vamos a llegar al kit del asunto, ¿eh? Os voy introduciendo todos estos conceptos para que se entienda luego exactamente lo que ha hecho el Tesoro, porque lo quiero resumir de lo más básico posible. Bueno, pues lo que ha hecho el Tesoro es que ha incrementado la emisión de letras. Es decir, normalmente el Tesoro mantiene máximo hasta un 20% en letras y el resto en cupones. Bien, pues normalmente las letras solo se incrementan, o sea, el porcentaje de emisión de letras se incrementa cuando estás en una recesión o pasa algo. ¿Por qué? Pues porque, pensadlo, tienes una caída del mercado, tienes una recesión, al gobierno necesita endeudarse y gastar más. Cuando hay recesiones el déficit se dispara porque el gobierno tiene que meter mucho gasto para sacar el ciclo económico adelante, ¿no? Entonces, o eso intentan. Entonces, lo que hacen es endeudarse mucho y lo que va a hacer el Tesoro es endeudarse sobre todo a corto plazo. ¿Para qué? Para no fastidiar todavía más al mercado de capitales. Es decir, si emitiese deuda a largo plazo, sería muy difícil de absorber y sería todavía más restrictivo. Entonces lo que hace es emitir a muy corto plazo. Entonces se endeuda a muy corto plazo. Entonces llama mucho la atención que el Tesoro haya hecho esto en un año en el que no hay una recesión. Fijaros, desde algo que se hizo en 2020, se aumenta el porcentaje, en rojo veis el porcentaje de letras que se emiten versus cupones. Y como veis, aumenta el porcentaje de letras sobre el total de la deuda cuando hay recesiones en 2008,
en 2020, pero es curioso que ocurriese desde 2023 esto y haya ido incrementando cuando no hemos tenido una recesión, cuando la economía ha aguantado. Entonces, ¿por qué el Tesoro ha hecho esto? Bueno, fijaros lo importante que ha sido, que de hecho el Tesoro en agosto sí que emitió más cupones, ¿vale? Y fijaros el impacto que tuvo en el mercado. No sé si os acordáis que el verano pasado, el verano de 2023, fue cuando los tipos de interés a largo plazo, sobre todo los de a partir del 10 años al 30 años, el tramo largo de la curva, que es lo que se denomina, se empezaron a disparar mucho, empezaron a subir fuertemente. Entonces recordemos que el 10 años era cuando llegó al 5%, hizo un nuevo máximo, llegó al 5% y todo el mundo decía, bueno, el interés del 10 años se va al 15, se va al 10, va a seguir subiendo, tal, y eso generaba un efecto restrictivo. ¿Por qué? Porque si los intereses a largo plazo suben, ahí es donde todo el mundo está endeudado. Es decir, ahí es donde los fondos de pensiones sufren. No les impacta tanto la subida de tipos a corto plazo, sino sobre todo la subida de tipos de los intereses a largo plazo, a la banca regional, a los fondos de pensiones, etc. ¿Por qué? Porque tienen unos bonos, sobre todo a muy largo plazo, con vencimientos más o menos de ese nivel de 10 años, 20 años, y entonces si los intereses suben en ese tramo, el precio de sus bonos cae drásticamente, y ahí es cuando pueden sufrir muchísimo. De hecho, os pongo un ejemplo, a finales de 2022, en septiembre de 2022, el gobierno de Inglaterra, bueno, el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir la curva de tipos, porque recordemos que en ese momento estaba Liz Truss. Liz Truss no fue por un tema político, fue por un tema financiero. Se disparó la curva de tipos, el interés del 10 años se disparó, lo que hizo que fondos de pensiones empezasen a reventar. Y ahí tuvo que entrar el Banco de Inglaterra a comprar bonos, a comprar gilts, y aquí se explica el QE también, a comprar gilts, que son los bonos de Inglaterra, en el 10 años para bajar el interés. ¿Por qué? Porque si tú compras bonos, es decir, si tienes un comprador de bonos, subes la demanda. Y cuando subes la demanda, subes el precio. Y cuando subes el precio, ¿qué pasa en el mercado de bonos? Precio e interés, lo habréis escuchado, son inversos. Entonces el interés baja. Entonces si tú compras bonos a 10 años, creas demanda a 10 años, compras, subes el precio y haces que el interés a 10 años baje. Y así lo que haces es ayudar, controlar la curva de tipos, bajas el interés. El QE tiene un movimiento similar, enseguida lo vamos a explicar, básicamente eso es un QE, cuando el Banco Central lo hace y compra bonos, ¿no? Entonces, bueno, pues el Tesoro hizo, básicamente en agosto, emitió más cupones, avisó de que iba a emitir más cupones, y lo hace en lo que se llama los QRAs, ¿vale? Que se llaman los Quarterly Refunding Announcements, ¿vale? Ahí es donde informa lo que va a emitir, cómo lo va a emitir y en qué composición, ¿no? Entonces, en el QRA, que salió en agosto, pues finales de julio, agosto, pues el Tesoro dijo que nada, que iba a incrementar la emisión de cupones, ¿no? Y fijaros el mercado que mal se lo tomó. Los intereses empezaron a disparar, el 10 años llegó hasta el 5%, etc. Con lo cual, el Tesoro tuvo que llegar en noviembre y decir que ya reducía la emisión de cupones y empezar a rotar la emisión a letras. Ahí es cuando empezamos a ver que la emisión a letras empieza a incrementar drásticamente en el porcentaje con respecto a la emisión total, ¿no? Y ahí, fijaros, el mercado activó, de hecho fue el Tesoro quien activó este rally que vimos en el pasado, y lo hizo porque también tenía el RRP. Recordemos que el RRP es el dinero, esto lo vimos en este vídeo, ¿vale? En noviembre, donde explicábamos esta dinámica y poco a poco se va confirmando con este estudio. Básicamente, el RRP es dinero que tienen los fondos monetarios en la Reserva Federal, es decir, metido dentro de la Fed. ¿Por qué? Porque les paga el interés que paga la Reserva Federal por las reservas. Entonces, es como tenerlo prácticamente en un repo privado o tenerlo en letras. Entonces, había tanto dinero de los fondos monetarios aquí parado que el Tesoro y la Fed lo sabía. Y por eso esto es una prueba más de que trabajan juntos, de que están coordinados. ¿Qué hizo el Tesoro? Dijo, si emito más letras, las va a absorber el Fondo Monetario. Si encima dan un pelín mayor de interés que lo que está dando la Fed en su repo, pues entonces la van a absorber los fondos monetarios porque les va a dar igual comprar letras o tenerlo en la Reserva Federal. Y entonces, fijaros que desde que se cambió a esa emisión mayor de letras, el repo inverso se fue vaciando porque el dinero que estaba aquí de los fondos monetarios fue comprando esas letras, esas emisiones de letras que había, y así Yellen conseguía una cosa, conseguía no alterar los intereses a largo plazo y disminuir los intereses a largo plazo. Fijaros, de hecho, que con ese QRA de noviembre, los intereses del bono a 5 años bajaron drásticamente. Y los del 10 años también. Pasaron de prácticamente el 5%, se fueron hasta prácticamente el 4% aproximadamente. Bajaron casi un punto porcentual. Es una barbaridad. Y eso permitió que el mercado pudiese subir, porque se aflojaron las condiciones financieras al bajar los tipos en el largo plazo. Fijaros que concluyen en el paper, dicen en el paper que, claro,
que esto es prácticamente como si un QE se tratase. Tiene el mismo efecto que un QE. Fijaros, el QE funciona de la siguiente manera. Tenemos aquí el balance de la Fed, ¿no? Y la Fed crea reservas en su pasivo. La Fed puede crear reservas, pero las reservas son interbancarias, ¿vale? No salen del sistema bancario, pero la Fed puede crear todas las reservas que quiera. Entonces crea reservas en su pasivo y compra activos. Compra, activos que son bonos, ¿vale? Voy a poner una B, que son bonos. ¿Y de quién los compra? Pues de los bancos comerciales. Recordad, los bancos comerciales tienen cuenta en la Fed, entonces ellos sí que pueden ser pagados en reservas. Entonces los bancos comerciales reciben reservas en el activo, la Fed les paga con reservas que ha creado y se quitan los bonos de su activo, se los trasladan a la Fed. Entonces este bono pasa del balance del banco comercial al balance de la Reserva Federal. Esto es el QE, ¿vale? Esto es el QE. Y encima, si son bonos, ¿esto qué permite? Permite que el riesgo de duración pase del balance de los bancos al balance de la Reserva Federal. Hay una transmisión de ese riesgo, lo que permite que los bancos comerciales o incluso los fondos y demás puedan moverse en la curva de riesgo, asumir un poco más de riesgo en otros activos, ¿no? De ahí el QE y de ahí todo lo que se dice que viene acompañado del QE. Por otro lado, también es una cosa importante, y es que si tú te centras en comprar bonos a largo plazo, imagínate con vencimientos y duraciones de 10, 20 años, lo que estás haciendo es impactar en esos tramos. Es decir, generas lo que hemos dicho antes, generas mayor demanda en esos intereses, el precio sube porque eres un nuevo comprador y entonces el interés fuerzas que baje, porque sube la demanda, sube el precio y el interés baja. Y por eso los QE se dice que hacen que los intereses a largo plazo bajen si, por ejemplo, la Fed empieza a comprar bonos a 10 años o lo que hizo el Banco de Inglaterra, como hemos dicho, con los gilts, comprando gilts a 10 años, ¿no? Entonces, fijaros, porque aquí podemos ver, hemos dicho antes, el movimiento que hubo hacia el movimiento de letras, pero es que aquí podemos ver mejor reflejado en el trabajo, en la investigación. Fijaros que el porcentaje que se ha emitido de letras en los últimos 12 meses, hemos dicho, no es normal. O sea, en unas condiciones normales de mercado no aumentas el porcentaje de emisión de letras. Lo haces cuando tienes una recesión. Fijaros, cuando hubo la recesión de la pandemia, con la gran crisis financiera, sí, el 80% en los últimos 12 meses se emitían letras, pero es que ahora hemos tenido lo mismo, sin que haya habido una recesión, y entonces por eso lo están acusando de ATI, de que realmente el Tesoro en un año electoral ha decidido hacer esto para aflojar las condiciones financieras y que el mercado no se impactase. Y no lo ha hecho en un momento en el que realmente lo necesitasen, como puede ser una recesión. Esto ha supuesto, con los cálculos que hacen, unos 813.000 millones de missing coupons, de cupones que no han sido emitidos, que deberían haber sido emitidos en vez de letras. Entonces, es muy importante porque a partir de aquí ya vemos que el porcentaje de emisión de letras está llegando a unos niveles medios del 22,4. Ya está en niveles medios, ha subido drásticamente. Normalmente el Tesoro tiene que mantenerlo más o menos en el 20%, como mucho. Entonces, si llegase un año, llegase un nuevo secretario del Tesoro, lo que podría hacer es revertir esto. Es decir, si llegase un nuevo secretario del Tesoro y dijese, vale, pues no puede ser que tengamos tanta emisión en porcentaje de letras, tenemos que rotar un poco a porcentaje de cupones. El efecto que tendría eso es que esos 813.000 millones de missing coupons que hay se volverían a entrar en efecto restrictivo y sería como si tuviésemos un QT. Es decir, veríamos el efecto restrictivo que el Tesoro había neutralizado, lo tendríamos de lleno. Entonces esto es muy importante para el año que viene y es muy importante para los intereses a largo plazo, que todo el mundo está pensando en qué va a pasar con el tramo largo de la curva. Os invito a pensar qué pasaría si el Tesoro de repente volviese a incrementar las emisiones de cupones. Ha hecho algo muy inteligente y era lo que íbamos a comentar también, que es el Forward Guidance. El Tesoro introdujo en el último año una cosa que se llama Forward Guidance en sus QRAs, que el Forward Guidance básicamente lo que dice es decir lo que vas a hacer. Y eso la Fed lo hace muy bien. Y de hecho es una de las herramientas más importantes de la Fed. Decir lo que vas a hacer, hacerlo creíble, y si lo haces creíble, el mercado lo descuenta por ti. El Tesoro en sus últimos 2 QRAs dijo que no iba a aumentar la emisión de cupones. Es decir, ya nos dio por adelantado, en el año pasado, a finales del año pasado, nos dijo por adelantado que el Tesoro no iba a incrementar la emisión de cupones. Es decir, para que el mercado ya pudiese descontar eso y todavía generar menos presión en la parte larga de la curva, generar menos presión en estos intereses. Y por eso a lo mejor hemos visto estos intereses, pese a unos datos de PIB buenos, hemos visto que estos intereses, pues bueno, se mantienen alrededor del 4 y algo, no llegan a subir tampoco, ni se mantienen más bien controlados ahora en estos momentos, incluso cercándose a bajadas posibles de la Fed en el tramo corto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si de repente el Tesoro volviese a incrementar la emisión de cupones en estos tramos? Pues que habría una presión que podría hacer que estos intereses volviesen a subir
en el futuro. Por supuesto, todo esto depende de quién esté al mando del Tesoro y de cuál sea el objetivo. Parece ser que durante este año hemos tenido el último QRA, este no ha sido tan importante, pero parece ser que durante este año no van a tocar nada, van a mantener la emisión de cupones limitada, pero si llegase y cambiase el gobierno y llegasen los republicanos y pusiesen al frente a otra persona como secretario del Tesoro, esa persona podría revertir esto. También dicen que otra opción es que el Tesoro mantenga este ATI, ¿de acuerdo? Mantenga muy elevado el porcentaje de letras y muy reducido el porcentaje de cupones. Y así siga manteniendo las condiciones financieras pues aflojadas, ¿no? Que no haya un efecto restrictivo. Bien, esto hasta que la Fed baje tipos y obviamente puedan comprar deuda a largo plazo más barata y ya no haya tanta presión en los intereses. Esto, concluyen en el paper, que podría tener un efecto también en el largo plazo negativo, porque si se abusa de este ATI, lo que ocurre es que puedes tener unos niveles de inflación y unos niveles de intereses más elevados. Es decir, que el equilibrio de inflación e interés a largo plazo sea más elevado del que normalmente ha sido. Entonces tenemos esas dos vías. Pueden mantener esto, pero tendríamos mayor inflación y mayores intereses a largo plazo posiblemente. Y por otro lado, si revierte, deberemos estar atentos a los QRA, que en este canal los vamos a analizar, así que te puedes suscribir y darle a like si te gusta el vídeo. Si revierten esto y empiezan a emitir mayores cupones, entonces el efecto restrictivo en el mercado sería muy fuerte. Y eso deberemos estar atentos porque creo que es uno de los riesgos que debemos contemplar y que poca gente está contemplando de cara al próximo año, de cómo el Tesoro podría volver a cambiar estas emisiones y cuál sería el impacto. De nuevo se demuestra una vez más que la Fed trabaja para el Tesoro, que la Fed cada vez es menos importante y que realmente lo importante es el Tesoro estadounidense y cómo se combinan ambos. La política fiscal, de nuevo, está, en mi opinión, en estos años donde la deuda llega ya a 35 trillions, está por encima de la política monetaria en cuanto a importancia e impacto en los mercados. Espero que este vídeo te haya gustado, espero que lo hayas entendido. Mi idea era compartir esto en tema educativo. Te dejo, por supuesto, el paper, la investigación abajo y me comentas qué te ha parecido. ¿Qué opinas de este control activista que ha llevado a cabo el Tesoro? ¿Crees que ha sido por las elecciones? ¿Crees que lo tenían que hacer? ¿Crees que es ético? ¿Crees que lo van a revertir? ¿Qué opinas? Sin duda es un mundo cuanto menos interesante y ya sabéis que esto pues no es nada fácil, pero vamos aprendiendo de lo que vamos viendo. Si te apetece aprender sobre esto, sobre la macro, sobre cómo funciona el Tesoro, el balance de la Fed, cómo entender todo esto, no olvides que tienes mi curso completo de tanto macro como de creación de carteras y diferentes activos ahí abajo en la descripción para que puedas aprender todo lo que llevo yo aprendido en los últimos 12 años. Un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.